Se acerca otro 2 de abril y para este ciclo de entrevistas soberanas es ineludible hablar sobre Malvinas. Esas islas cargadas de ese gran amor patriótico que están en nuestras banderas, que están en nuestras canciones mundialistas y que están inclusive y principalmente en nuestra lucha por recuperar soberanía. Hoy queremos repasar la historia de Malvinas, pero sobre todas las cosas queremos poder pensarlas con claves del presente, de las necesidades y los desafíos que tenemos hoy. Pensar qué recursos implican esas islas, cuál es su carácter estratégico territorial y qué implican para nuestra soberanía. Para hablar de todo esto, hoy nos encontramos con la presencia de Cecilia Miguel. Como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de entrevistas en las que hablamos de soberanía en los diferentes aspectos, te suscribas para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video y le des clic a la campanita. Y por supuesto que nos ayudás muchísimo si comentás, compartís, si le das like, porque nos ayudás a llegar a más gente que le interesen este tipo de temas que no se hablan en todos lados. Como te decía, hoy contamos con la presencia de Cecilia Miguel. Ella es abogada, docente de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR e integrante del Foro Patriótico y Popular de la Seccional Rosario. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Cecilia, estamos ante un nuevo 2 de abril Sí. y primero que nada te quería preguntar, si tuvieses que contarle a alguien que no sabe qué son las islas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Malvinas? Bueno, en sí son islas, es un conjunto de islas, es un archipiélago que tiene dos islas mayores que nosotros la conocemos, Gran Malvina y Soledad, con muchas islas alrededor. Y es un desprendimiento de lo que sería la Patagonia Argentina. El tema es que, como nosotros sabemos, hace tantos años que están colonizadas, que están ocupadas por una potencia extranjera, que cuando vos decís Malvinas estás diciendo mucho más que eso. No solamente las implicancias que tiene, como decías vos recién, a nivel de recursos, a nivel estratégico, sino también lo que es la lucha por la descolonización, la lucha de los pueblos por recuperar los territorios invadidos, que viene desde hace mucho tiempo. Para nosotros este año son los 190 años de la ocupación de 1833. Así que mirá los años que hace que venimos resistiendo y reclamando. Bueno, mira, justamente sobre eso te quería preguntar, porque muchas veces cuando hablamos de Malvinas, lo primero que hablamos es pensamos, lo primero que aparece es la guerra por recuperarlas, Sí. muy relacionada a la última dictadura también, eso es lo que aparece en el imaginario, y se conoce mucho menos sobre cómo fue esa invasión y la resistencia a esa invasión. Me gustaría aprovechar para preguntarte sobre eso. Bueno, en realidad la invasión, la que fue efectiva, digamos, y la que lograron ellos perpetuar en el tiempo, es la del 3 de enero de 1833. Pero no es la primera. Nosotros a los ingleses, que es esa potencia tan agresiva, los conocemos desde hace mucho antes. No solamente en lo que son las Islas Malvinas, sino también las invasiones que tuvimos nosotros por Buenos Aires, por Montevideo, ¿viste? Las famosas invasiones inglesas. Y en Malvinas, si bien Malvinas adquiere ese término, es francés, estuvieron antes, se tuvieron que ir, reconocer que en ese momento eran parte del territorio de la colonia española, y después, ya una vez que nosotros nos habíamos declarado independientes, vuelven en 1833. No fue una cosa pacífica, inmediata. En ese momento, en 1833, nosotros no teníamos un gobierno central. Pero inmediatamente el gobernador de Buenos Aires, en ese momento era Balcarce, manda a hacer los protestos internacionales y desde ese momento que Argentina lo sostiene. Nunca declinó, nunca bajó esa protesta. Y por otro lado, no hacía mucho tiempo, si bien la posesión ya se había tomado y se ocupaba y había, viste, un poco de comercio, algunos habitantes, ya había nacido la hija del gobernador, Matilde Bernet, que fue la primera que nació ahí, había también un grupo de peones rurales que con una cosa media también anti-inglesa por un lado y por otro lado por reclamos legítimos que ellos tenían más de orden sindical, es decir, si cuando los habían invadido cambian de empleador Ujú. y que los maltrataban y obviamente pasaron a ser un territorio colonizado, se levantan al mando de Antonio Rivero y bueno, y se arma un alzamiento importante, los asesinan, básicamente. Y son vencidos un año después, más o menos para marzo de 1834.
Bien. Era eso. Sí, 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 sobre eso. Digamos, poco se conoce sobre Gaucho Rivero, sobre cómo fue esa resistencia, ¿viste? Y es importante poder valorarla, que cuando nos invadieron, resistimos también. Y fue muy importante a nivel simbólico porque viste que siempre está lo de los pabellones, entonces lo que hace Rivero y los gauchos y los indios que estaban ahí como peones rurales es bajar la bandera y no permitir que la vuelvan a subir. Ellos vuelven a izar la bandera recién, como te digo, ya entrado en 1834. Cecilia, a lo largo de nuestra historia hemos tenido siempre sectores políticos y diferentes sectores que menosprecian la importancia de estas islas. O sea, me viene a la cabeza Patricia Bullrich diciendo que tendríamos que haber cambiado las islas por vacunas ante COVID. O Mauricio Macri diciendo, bueno, las islas las perdimos hace mucho tiempo y en realidad tenerlas otra vez implicaría en un gasto muy grande para el Estado, no nos sirven. Pero también estamos una gran parte de las argentinas y los argentinos que decimos, las Malvinas son argentinas y vamos a volver sin pasaporte. ¿Qué significa afirmar que las islas son argentinas y cuáles son los argumentos para esa afirmación? Bueno, esos argumentos nos sobran. Ya viste, recién cuando arrancábamos decíamos, ya es un desprendimiento de la Patagonia. No solamente por esa cuestión, bueno, que estudian otras personas, también porque es parte de la plataforma nuestra, también por lo que decíamos recién, eran parte de la corona española, fue reconocido internacionalmente, nosotros heredamos eso cuando nos declaramos independientes. Y se hizo la posesión efectiva, se puso una comandancia, se pusieron sus autoridades. Lo que vos decías antes me parece que tiene más que ver con que hay gente que se beneficia de la extranjerización y del extractivismo en general. Si vos decís Patricia Bullrich o Macri, han sido los grandes beneficiados de la extranjerización. De la deuda externa, por ejemplo, han sido los grandes beneficiados, de la estatización de la deuda privada, de la desregulación del Estado en los 90, que tiene mucho que ver con lo de Malvinas, del blanqueamiento de capitales. Entonces, ¿cómo van a defender la gran causa nacional y latinoamericana? Si lo que los lleva a ser quien son es la extranjerización, la privatización, la dependencia, la entrega. No sé si me explico lo que Sí. O sea, no es sorprendente, es una consecuencia, es así, son lo que son gracias a eso. ¿Cómo van a defender Malvinas y la soberanía nacional? Bueno, de la mano de esto también te quería preguntar sobre la desmalvinización que tanto desarrollo ha tenido en nuestra historia. Como siempre, las cosas tienen sus dos partes. Hay quienes quieren desmalvinizar y hay quienes sostenemos un trabajo malvinizador. Y te iba a preguntar sobre qué sectores están detrás de eso, qué intereses hay, y me parece que un poquito viene por ahí, ¿o no? Sí, entiendo que sí. El tema es esto que decíamos recién de la cantidad de años de resistencia y de reclamos por distintos medios, que es bastante conocido, toda la labor internacional, después cuando se creó la ONU, pero después hay un montón de cosas. Está el vuelo que hizo Miguel Fischer, al que dejó una proclama, está el operativo Cóndor, que desviaron un avión. Todo eso había que borrarlo después de la guerra, porque parte de desmalvinizar, ¿qué es en sí? Desmalvinizar es lograr que una causa pase a ser ridícula y por otro lado quitar el blanco de quién es el que está enfrente. La desmalvinización es que vos no te estabas oponiendo al colonialismo, sino que el enemigo es argentino. La dictadura, la víctima de los chicos de la guerra, es donde vos corres y el opresor, el invasor, sale de plano. No sé si eso es desmalvinizar. Y entonces vos para desmalvinizar haces eso, reducís la causa a una cosa muy chiquita, haces un eslogan y decís un borracho, y eso, bueno, Claro. pasado el tiempo de alguna manera aprende. Esos debates también existen dentro de sectores inclusive progresistas. Digamos, si fue una guerra justa, si fue una guerra injusta, si fueron chicos arrancados de su casa, los excombatientes, o son héroes. Un poquito de esto hablábamos el año pasado en una entrevista con Claudino Chamorro y él daba su opinión. Me gustaría saber vos qué pensás sobre estos debates. Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas que sustentan esas posiciones, que muchas veces es por desconocimiento. Una parte que las guerras son horribles. Las guerras no son algo lindo. Y en las guerras se pierde mucho y lo que pierde es el conjunto del pueblo. Incluso en las guerras que vos ves
las más atroces, donde la gente no tiene nada que ver, que son guerras profundamente injustas, como las guerras de ocupación, sufre muchísimo la gente. Y por otro lado, la dictadura militar que nosotros tuvimos, que ya sabemos lo que hizo: genocida, destrucción de la industria nacional, la finanza. Entonces muchas veces se mezclan esas dos cosas y se le termina sin querer, entiendo una parte, sin querer otra parte me parece que sabe muy bien lo que hace, desmalvinizando y reduciendo eso, y decir que una persona que peleó por la patria, que dio su vida y que se puso a disposición para la defensa de la soberanía nacional, es una víctima. Eso, si lo escucha San Martín, imagínate, ¿entendés? ¿Qué pensaba él de sus soldados? Pero me parece que una parte de esto que vos decís, una parte lo hace a propósito porque se beneficia y es parte de la desmalvinización, y otra parte me parece que lo hace desde un lugar que no es tan malo, pero que cuando vos analizás un poquito más, termina al final teniendo la misma posición pro-inglesa. ¿Por qué tanto interés por parte de los ingleses a lo largo de la historia con estas islas? ¿Qué hay en estas islas? De todo. El interés viene desde hace mucho tiempo. Vos pensás que eso, cuando descubrieron que era el paso interoceánico, que es un paso interoceánico que no podés bombardear, hay otro que es artificial, que todos conocemos, el de Panamá, pero ese boom, chau, en un conflicto, es muy importante para el tráfico marítimo, y además porque tiene recursos. Una parte es la proyección antártica, que eso es un montón, ya con eso todos los imperialismos quieren comer, todos son parte del Tratado Antártico, y después tiene muchos recursos, principalmente pesqueros, tiene también minerales, hidrocarburíferos, viste que ahora están por hacer un puerto a aguas profundas. No Bien. se van a ir de ahí porque tienen un portaaviones si querés, porque la Antártida también, natural, espectacular, nadie tiene eso en otro lugar del mundo. En estos días se conocieron, resurgieron imágenes sobre lo que son los buques pesqueros que saquean constantemente nuestras aguas marítimas. Realmente las imágenes son impactantes porque se puede ver desde un avión como si se estuviese llegando, o sea, esos buques forman una imagen parecida cuando se está llegando a una gran ciudad. Sí, efectivamente. Inclusive hay quienes le llaman ciudades flotantes. Esta actividad, digamos, hay estudios que dicen, por ejemplo, el estudio de César Lerena dice que se estiman 14.000 millones de dólares que Argentina pierde y que también representan unos 30.000 puestos de trabajo. O sea, en este contexto, ¿es verdad que gran parte de cómo se sustenta la vida de los habitantes de la isla tiene que ver con que venden licencias para trabajar ilegalmente a nuestras aguas? Y si lo dice el doctor Lerena, todos lo seguimos a él en el tema de pesca, pero efectivamente así, vos lo decís, no hay que ser Lerena también para poder ver esas imágenes que son, es escandaloso esos buques pesqueros. Efectivamente le dan esas licencias, que el fundamento de por qué las dan es la ocupación, principalmente a españoles, buques japoneses, taiwaneses, chinos. Y como dice Lerena, tiene un estudio de cuánto es en toneladas, yo no me acuerdo las cifras ahora, cuánto es en toneladas, cuánto es en dólares y cuánto es en trabajo, no solo de pesca, sino todo lo que es el valor agregado. Que él mismo, cuando vos lo escuchás, dice, me parece, me quedo corto, porque después incluso hasta las pescaderías no las podés contar. Imagínate, si nosotros pudiésemos vender y explotar eso, habría muchas más pescaderías y sería mucho más barato, por supuesto. Pero es terrible, digamos, que estén ocupando nuestro territorio y desde ahí, además, hagan negocios con lo que nos están robando. Sí. Es muy fuerte. Te quería preguntar si podemos profundizar un poquito en el carácter estratégico territorial, porque además de todos los recursos, estamos en un momento de la geopolítica muy tenso. ¿Y cuál es ese carácter que puede cumplir, o sea, cuál es el rol que tiene Malvinas en eso? No es tenso. Hay una guerra abierta interimperialista que está pasando ahora, que una potencia ocupa otro lugar. No es un momento de tensión solamente. Hoy hay una guerra, estamos viviendo una guerra. Por ahí, viste, como que uno lo relativiza. Dentro de eso se acomodan todas las fichas se van acomodando porque todo el mundo se prepara para lo peor. No sé si va a pasar, pero hasta hoy estamos en esa situación. Y vos tenés lo que decíamos hoy, el control, vos tenés las Islas Malvinas acá y después tenés Diego García
y Santa Elena. Eso te permite todo el paso así, trin, din, 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 todo el paso interoceánico más un puerto enorme que están haciendo en Perú para el Pacífico. Controlar Malvinas hoy es amenazar a toda la región. Con respecto a esto, hace unas entrevistas atrás, digamos en la primera entrevista de este ciclo 2023 de Infosoberana, entrevistábamos a Iván Bonici sobre lo que fue la experiencia en Lago Escondido. Y él decía, bueno, cuando llegamos al Lago Escondido sentíamos que estábamos en territorio extranjero. ¿Cuál es la importancia que tiene y la relación que tiene ese tipo de apropiaciones más de territorios que también no deberían ser legales, digamos, en este contexto geopolítico? ¿Cuál es la importancia que tienen los ingleses en Argentina más allá de Malvinas? Lo de Malvinas es muy importante, porque ellos así como te controlan todo tu litoral marítimo y te están controlando la plataforma y la parte, vos siempre tenés proyección aérea. Y lo de Lewis efectivamente así estás en otro estado porque es una finca muy, muy, muy grande. Si bien no es de las más grandes que están extranjerizadas en Argentina, es muy grande y es privada. Entonces vos dentro de tu casa haces lo que vos querés y aplicás las leyes que vos querés. No responden a ninguna jurisdicción argentina. Incluso hay fallos en contra para que te dejen pasar y seguramente encontró que no te dejan pasar. Y además el tema es cómo está dispuesto, qué es lo que ha comprado Lewis, qué es lo que le han dado a un precio irrisorio. Te estoy hablando que en un momento se hablaba de 20 centavos de dólar la hectárea, ¿entendés? Eso permite cortar la Argentina a la mitad, porque no solamente tiene ese paso de agua, sino que tiene una pista de aterrizaje, Sí. y está construyendo otra del otro lado, hay que ver, eso viene, no se sabe tampoco, porque como es privado tampoco, viste, lo que... Hay tanto control. Por lo tanto, sí, te puede controlar. Controla efectivamente una parte de la Patagonia despoblada como la tenemos, y sí, efectivamente es un estado dentro de un estado. No es la primera vez que pasa ni es el único. Con todo este carácter, o sea, la importancia que tiene en tantos sentidos las Malvinas, ¿cuáles fueron los intentos que se hicieron por recuperarlas y qué resultados fueron teniendo esos intentos? Bueno, un montón. Varias veces hubo intentos privados, después están todos esos esfuerzos internacionales. Argentina supo tener durante mucho tiempo coherencia internacional. Lo que se busca en general, a veces con algo principal y algo secundario, en general es el reconocimiento internacional, ¿no? Seguir reclamándolas en todos los niveles internacionales y buscar apoyo de terceros. Y en algunos momentos más y algunos momentos menos, cooperación con los habitantes de las islas. Algo que es bastante ridículo y que nos ha puesto en ridículo, como mandar ositos de peluche Teddy, o cuando fue lo del COVID decir, a los que se enfermen los vamos a asistir, y resulta que eso es una base militar. Entonces no había ningún civil que se enfermaba. Daban las estadísticas de cuántos había que se habían contagiado, eran todos militares. Eso es no entender que eso no es una población. Hay 15.000 soldados ahí, no es que está lleno de panaderías o pescaderías como nosotros creemos. Con respecto a esto, en las últimas semanas se dio a conocer que se anuló el pacto Forador-Ducan. Sí. ¿Qué implicaba este pacto y qué implica para que se anule para nuestra soberanía, digamos? En realidad, como Argentina, así como Argentina nunca declaró la guerra, Argentina fue y recuperó el 2 y bueno, y después se vinieron con toda la Task Force y no dejaron muchas alternativas. No había una rendición. La rendición se firma, vamos a decir, de alguna manera se firma después con lo que nosotros conocemos como los Acuerdos de Madrid, 1 y 2. Son 2 acuerdos que se firman, donde ahí se firma la verdadera rendición argentina, que son los acuerdos de Menem-Cavallo. Esto que se firma después, que son 2, Malcorra-Duncan y Forador-Duncan, que son del 2016, son una consecuencia también de todo lo que pasó, de los acuerdos de Madrid, la desregulación del Estado, las privatizaciones que fueron muy beneficiados los británicos y se quedaron con lugares estratégicos nuestros, la ley de promoción y garantía de las inversiones. Acá el Reino Unido tiene garantizadas sus inversiones y tiene garantizadas todas las regalías que
que las puede envolver sin darle explicación a nadie, y eso era un avance, ese acuerdo era un avance más que nada petrolero y de inversiones, que acentuaba lo que ya había pasado en Madrid 1 y 2, y de comunicaciones, viste que empezaron a haber vuelos, Córdoba, Malvinas, como que vos le facilitás el extractivismo y las comunicaciones. Para ellos que están tan lejos, porque no tienen nada que ver con las Malvinas, son muy difíciles las comunicaciones. Entonces quieren que se las hagas vos, y efectivamente se firmó eso en su momento. Bueno, y Es importante que se... Igual ellos usan el mismo argumento. Dicen que el vicecanciller nuestro estaba ebrio cuando lo firmó. Siempre el mismo argumento, ¿viste? Siempre nosotros somos los borrachos, las víctimas, los tontos que fuimos a la guerra. pero es fuerte, digamos. Bueno, vamos a pasar a algo más alegre. Bueno. Te quería preguntar sobre el Mundial. En el Ay, me Mundial, encanta. además de todos los despliegues que hemos hecho, una de las cosas que llamó la atención es nuestra hinchada. El tamaño, digamos, éramos una de las hinchadas más grandes y una de las que más alentaba, como nos caracteriza en general, pero la particularidad es que había muchas personas de otros países. Y cuando entrevistaban a estas personas de otros países por qué hinchaban para Argentina, no hablaban de nuestras habilidades futbolísticas. Hablaban más que nada de un espíritu anti-inglés. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Se resurgió así en el Mundial un espíritu anti-inglés? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos al gran anti-inglés del fútbol, que es Diego Armando Maradona. Se ganó el corazón de todo el mundo. Eso para mí es porque a veces el gobierno de Inglaterra, no los ingleses, ¿no? Que no tienen, no sé bien cómo es eso, viste que dicen una cosa como es que ellos son los caballeros de gentleman y todo eso, y en realidad son uno de los imperialismos más agresivos, colonialistas, esclavistas, que han hecho masacres, lo que le hacen al pueblo vecino de Irlanda, lo que han hecho en el África, lo que nos hacen a nosotros. Entonces, eso la gente más sencilla de cualquier lugar del mundo lo sabe. Por lo tanto, Argentina tiene esas dos características, que es un país que es dependiente, colonizado, rapiñado y todo, como todos los demás, nada más que le va bien en el fútbol. Es hegemónico en el fútbol. Así que por supuesto que hay una gran referencia. Y el fútbol nuestro fue en el proceso de mayor desmalvinización, los 90, al principio del 2000, en realidad arranca con la dictadura fuertemente y lo sigue en los 90, quedó ahí, que la gente en el único momento que podía ser anti-inglesa era cuando jugaba la selección y decía que no salta es un inglés. Entonces eso es natural que se una a los pueblos oprimidos con el que no salta es un inglés y los que lo desafiaron. En el ámbito internacional los desafían en la ONU, lo desafiaron en Malvinas y lo desafían también adentro de una cancha de fútbol. ¿En qué situación se encuentra hoy la causa Malvina? Para mí tiene dos aspectos. Me parece que la causa Malvinas como causa del pueblo, causa latinoamericana, de los países dependientes, ha crecido muchísimo. Creo que ayudó mucho el año redondo del año pasado, los 40 años de la recuperación, la labor de los veteranos, que sigue y sigue, del ex soldado combatiente que sigue yendo a la escuela, que sigue malvinizando. Eso por un lado que ha crecido. Por otro lado, Malvinas no las vamos a recuperar en estas condiciones donde nosotros la entrega de la soberanía nacional es cada vez mayor. Las finanzas, bueno, acá que nosotros estamos en Rosario, estamos con todo este tema tan importante de la Cuenca del Plata, de lo que llaman la hidrovía. Hoy no podemos emitir moneda, estamos sometidos al FMI, no tenemos marina mercante, no controlamos la energía, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros estamos con los acuerdos de Madrid vigentes, habiendo entregado el Acuerdo de Madrid que dice que de soberanía no se habla, y por otro lado la situación de las Fuerzas Armadas, se entrega a las Fuerzas Armadas, las controla la OTAN, y se han entregado todas las palancas del Estado, todo lo que hacen a un país independiente. Así que por un lado tenemos la gente todo el pueblo que no permite que pase esto que vos decís, entreguémosla por unas vacunas, cuando en realidad lo que tendríamos que decir es hagamos la vacuna nosotros, porque tenemos la capacidad de hacerlo por suerte. Está eso. Y es toda esa gente que permite que ningún funcionario pueda entregarlas. Nadie se puede atrever acá en Argentina. Sería escandaloso, imagínate. Así que eso es muy bueno. Pero lo otro, es la situación en la que estamos. Bueno, para cerrar, primero te agradezco porque es muy interesante todo lo que aportaste, Gracias. pero quisiera que cerremos con una última pregunta. Estamos ante una nueva conmemoración del 2 de abril.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo cada vez más. No hay una persona de 10 años que no te diga que las Malvinas son argentinas. Eso hace que tengan que pagar un costo los que las quieren entregar. Malos europeos, pero peores americanos, como decía Belgrano, no lo puedan hacer. Nosotros hoy por hoy tenemos que seguir defendiendo que las Malvinas son argentinas porque son argentinas. Y por otro lado también poder ir empalmando la recuperación de Malvinas con todas las otras luchas que se están dando, esto que vos me contabas recién del lago escondido, o lo del río Paraná, o contra la entrega del FMI, porque es parte de una sola cosa, que es la independencia nacional. Y nosotros tenemos mucha experiencia en lucha, y en lucha por la independencia, la nuestra y la de Latinoamérica y la de los países oprimidos. Así que para mí, si seguimos así, tarde o temprano se van a acomodar las cosas y tarde o temprano las vamos a recuperar, ninguna duda. Muchas gracias, Cecilia. De nada, señora, muchas gracias.